ya sea con cada uno de los oyentes que están siguiendo este curso o este compartir de historia de la iglesia y origen de la doctrina. Y aquellos que tal vez se puedan haber integrado por primera vez, pues les recomendamos que se hagan un resumen de cada uno de los capítulos o de los estudios anteriores o las porciones anteriores sobre los temas que estuvimos hablando en las pasadas ocasiones, para que se mantenga al tanto, ¿verdad?, de la dinámica y de la contextualización en la cual estamos en este momento. Terminamos la vez anterior hablando de lo que fue la formación de una denominación más llamada los discípulos de Cristo. En esta ocasión vamos a estar hablando de lo que son los mileniaristas o el grupo de los adventistas o advenimientos. Y para recapitular algunas cosas, estuvimos hablando de que una cosa era la reforma de Lutero, en la cual salieron muchos grupos, y de esos grupos se empezaron a unir en diferentes partes del mundo según la ideología que el fundador o líder carismático iba ganando más adeptos en diferentes lugares. Presentamos un mapa de la influencia de cada uno de los reformadores en diferentes lugares, diciendo y explicando que la reforma de Lutero fue una de muchas de las que se dieron mayormente, ¿verdad?, en Europa. Y vimos que la motivación de cada una de esas denominaciones era desplegarse, ¿verdad?, sea de la institución anglicana que dominaba ya en el área de Inglaterra, o de aquella que dominaba en la otra área, que era la institución católica romana. Y digo que de ahí salen muchas personas a las cuales, sin importar si estaban unidos o no doctrinalmente, a todos les llamaron protestantes. Y que salieron muchas denominaciones de ese lugar, pero vimos que después de eso hubo una post-reforma, y esa post-reforma trajo un nuevo punto, ¿verdad?, o se puede decir una nueva inclinación de las denominaciones hacia ya no estar debatiendo sobre si la gracia era una gracia irresistible o si era una gracia resistible entre los puntos arminianos y puntos calvinistas. Ahora mayormente se está inclinando mucho más a la influencia de esa post-reforma que vino, ¿verdad?, liderada por la institución católica romana, por un grupo del cual determinó y se prepararon, ¿verdad?, y se le llama el grupo de los jesuitas, como una élite dentro de esa institución, y trajeron o infiltraron muchas de las propuestas, y de las más prominentes que infiltraron, vimos varias, ¿verdad?, que son las que estaban inclinadas a lo que era la escatología y la venida del Mesías, o la interpretación del libro de Revelaciones o de Apocalipsis. Vimos que después de eso, explicamos que después de esa post-reforma, la mayoría de las denominaciones que iban a estar saliendo bajo esa motivación, bajo la motivación de un estudio sobre la escatología y de vamos a ver cuándo es que viene el Mesías. Ahí es que empieza a salir, se podría decir como de casi de prioridad, el libro de Daniel como estudio hacia los creyentes después de la posreforma. Sobre lo que fue el libro de Daniel, el libro de Revelaciones, se volvieron libros bien, se puede decir, bien importantes dentro de lo que era el estudio después de lo que fue la posreforma. Y vimos uno de esos grupos de los cuales salieron, que fue los mormones. Y hablando de los mormones, ¿verdad?, sé que tal vez no lo expliqué en la fase en la cual estuve hablando de ellos, pero sí lo voy a tratar de hacer ahora de manera de resumen. Y es que yo dije que iba a explicar más adelante lo que era los casamientos celestiales desde el punto de vista como lo ven
es algo que se practica dentro de un grupo de los mormones hasta la actualidad, pero no de manera regular, o se puede decir la mayoría de los mormones que nosotros vemos que van y están por ahí en bicicleta o caminando con una guayabera blanca, y ese que es la institución perdón, la institución grande, esa institución, hasta donde yo tengo entendido, ¿verdad? No lo practican, o si lo practican no lo dice abiertamente, pero sí hay denominaciones que salieron de ese sistema de los mormones y se le llaman los conservadores todavía, y ellos todavía practican, ¿verdad?, lo que es tener más de una esposa, y entre eso pues tiene que ver mucho con lo que ellos tienen, que lo que tuvieron desde el principio, de lo cual tuvieron muchos problemas, incluyendo a su fundador Joseph Smith, ¿verdad?, de lo cual se le acusa de tener muchas esposas, y ellos dicen que esas esposas no necesariamente es que él se acostó con ellas, sino son esposas o matrimonios celestiales. Eso es así como lo llaman, matrimonio celestial es como una profecía o un llamado que el Padre aparentemente le hace a uno de esos profetas a que se case con cierta persona, con una mujer, no importa si está casada o no está casada, desde el punto de vista de ellos, casarse con ella y transmitirle a esa mujer una santidad donde esa mujer pueda alcanzar, ¿verdad?, lo que es vida eterna, y lo que es alcanzar, ¿verdad?, lo que ellos llaman como ser partícipe de la divinidad en los cielos. Es algo, ¿verdad?, que dentro de la ideología de ellos lo piensan así, y para defender la postura de su fundador, ellos dicen que no necesariamente tiene que haber un acto sexual. Todas las esposas que tuvo él, las tuvo de manera de casamiento matrimonial celestial. No tuvo relaciones con ella, no vivió con ella, solamente fue un convenio en el cual tuvieron para bendecir a esa mujer. Cosa que, ¿verdad?, por los hechos y por las investigaciones lamentablemente que han tenido las personas de ese grupo que todavía lo practican, se ha demostrado que la manera en la cual ellos practican, o que los que todavía lo hacen, practican lo que es ese casamiento celestial. Lamentablemente, ¿verdad?, se ha investigado que, por lo menos de lo que se ha investigado, que ha salido hasta por las noticias y todo, lo han hecho, ¿verdad?, de manera literal, teniendo un contacto físico con esa persona. Así que, ¿verdad?, quería aclarar eso, pero aquí hablando o cambiando totalmente el tema, ¿verdad?, porque estamos hablando ahora de lo que es William Miller, ¿verdad?, el que se le adjudica ser el fundador o el líder más prominente de este grupo, que se empezó a llamar los milenialistas o los adventistas. Vamos a leer. Es considerado como el fundador del movimiento adventista, también conocido movimiento como milenialista, de 1830 al 1940 en Estados Unidos. Entre sus descendientes espirituales directos existen varias religiones, incluyendo la adventista del séptimo día y el movimiento posterior, que se fundaron con la inspiración directa del énfasis mayor en la profecía bíblica, incluyendo el movimiento de estudiantes de la Biblia o roselistas, actualmente conocidos como los testigos de Jehová. Esto lo vamos a tocar, los testigos de Jehová lo vamos a tocar en su momento, ¿verdad?, luego de hablar de los adventistas. William Miller, predicador bautista estadounidense, y sus seguidores conocidos en un principio como milenaristas, clamaban que la segunda venida de Cristo sería entre el 21 de marzo del 1843 y el 21 de marzo del 1844. El fracaso de esta predicción recibió el nombre de la primera desilusión y condujo a que muchos seguidores abandonaran el movimiento. Luego se dio una segunda fecha para la venida de Cristo, el 22 de octubre de 1844. Incluso muchos adventistas, preparándose para el acontecimiento, se hicieron de todas sus bienes, se deshicieron
de todos sus bienes. Al no suceder nada, el movimiento fue ridiculizado y muchos de sus seguidores volvieron a sus antiguas iglesias, tras haber perdido la fe en los pronósticos de Miller. Los que siguieron dentro del movimiento se dividieron en 4 grupos que continuaron prosperando. El grupo más numeroso de los adventistas del séptimo día, la iglesia se formó entre los años 1844 y 1855 bajo la guía de 3 milenialistas, Joseph Bates y James y Ellen White, aunque no se estableció formalmente sino hasta el 1863. En su teología cuentan con 2 principios fundamentales: creen en la segunda venida de Cristo como un hecho concreto y visible. Este retorno debería producirse a corto plazo, pero sin una fecha exacta. También mantienen la observancia del sábado. Para miembros de esta iglesia, la Biblia constituye la única autoridad religiosa y en la interpretación literal de sus pasajes proféticos. Sostienen que la gracia divina por sí sola es suficiente para lograr la salvación. Administran el bautismo por inmersión y practican el lavado de los pies para mantener de este modo una semejanza con respecto a la práctica de la cena del Señor. En vista de que el cuerpo humano es considerado como el templo del Espíritu Santo, ponen énfasis en todo lo referente a la salud. Evitan comer carne y reprueban el uso de cualquier clase de estimulante o narcóticos. Este es el comienzo más o menos de cómo fue el desarrollo de esta denominación y cómo se fue organizando. Y digo que los líderes más prominentes fueron Joseph Bates y James y Ellen White, que mayormente se podría decir que es de las más conocidas dentro de este sistema. Los adventistas creen en la Santa Escritura, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, la segunda venida de Cristo, muerte y resurrección, el milenio, el fin del pecado y la nueva tierra. Voy a explicar un poquito sobre esto. No todos los adventistas creen en la Trinidad. Al principio, este movimiento empezó no creyendo en el concepto trinitario. Luego fue que empezaron a adoptarlo poco a poco, hasta que hoy hay un alto por ciento, si no la mayoría, creen en el concepto trinitario. El ministerio de lo que es el ministerio de Cristo en el santuario es que hay una buena parte de ellos que dicen que el Mesías está en su santuario espiando los pecados, mirando en el mundo desde el cielo quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. La segunda venida del Mesías también hay varias cosas de las cuales ellos lo interpretan. Algunos dicen que va a venir a la tierra, otros dicen que vamos a ir a otro planeta, vamos a estar allá por un cierto tiempo, al cual ellos llaman el milenio. Y ellos entienden que en el milenio es donde se va a ver el fin del pecado. Creen en la vigencia de la ley del Antiguo Testamento como el séptimo día, la ley de alimentación. Algunos creen que Jesús es el arcángel Miguel. Esto es otra de las cosas que hay debate aún dentro de su sistema, ¿verdad? Algunos dicen no, el Mesías es trinitario, es el Padre también es el Espíritu Santo, pero también es el arcángel Miguel, ¿verdad? No todos lo creen así, pero la mayoría, ¿verdad?, de una manera superficial, así lo creen. Aunque algunos de ellos dicen que Ellen White fue una profeta, no adoptaron muchas de sus enseñanzas. Aunque hay grupos que sí la aceptan, pero no son parte del sistema más influyente del adventismo. Ellen White puso muchas propuestas de manera de reforma en el sistema de los adventistas del séptimo día. No todos fueron aceptadas. Algunos de ellos piensan que sí, tienen algunos libros y dicen sí, nosotros creemos en las profecías de Ellen White, pero hay muchas cosas que Ellen White propuso, de las cuales dentro del concilio y el sistema que ellos determinaron no fueron aceptadas. Como ella, por ejemplo, quería que se celebraran las fiestas bíblicas, ellos determinaron que no. Sobre algunas otras cosas, ¿verdad?, que tendría que explicar con más detalle.
pero si alguien está interesado, ¿verdad?, puede llamar o puede escribir a monterpark30@gmail.com y le damos un poco más de explicación, ya que queremos estar avanzando un poco más, ¿verdad?, en esto, que no sea tan monótono, y estamos tratando de manera de resumen cada una de las denominaciones. No creen que haya infierno ni purgatorio, y sus predicaciones son bien enfáticas en eso. O sea, si usted ve mucho lo que es la predicación de ellos, de los adventistas, se enfocan mucho en varios puntos principales, tal vez como 4 o 5. Dentro de ellos, uno de ellos es la venida del Mesías, otro es lo que es la ley de la alimentación, ¿verdad?, alimentarse bien. Otra de las cosas es lo que es en el séptimo día, ¿verdad?, lo que es guardar el día de reposo. Y en lo que tiene que ver mucho con la venida del Mesías, la cuestión de escatología, también tratan los temas como de que no hay purgatorio, no hay infierno, de que cuando venga el Mesías, ahí es que las personas van a dejar de existir por medio de una aniquilación y no por medio de un tormento eterno. Y de aquí, de esa denominación de los adventistas, sale otra denominación, de la cual tal vez muchos conocen, que se llaman los Testigos de Jehová. En una ocasión yo tuve la oportunidad de hablar con una muchacha, varias ocasiones iba al lugar donde yo trabajo y de momento estábamos conversando, yo no sabía realmente cuál era su ideología, pero sí hablábamos sobre cosas de la escritura, y siempre venía con los hijos y se acercaban a mí y me decía, aconseja a mis hijos, dile a esto, dile a lo otro. El punto es que dentro de esas conversaciones salió el tema de algunas denominaciones y yo le dije, ¿usted sabía que los testigos de Jehová salieron de los adventistas? Ella era parte en ese momento del sistema de los testigos de Jehová. Me dijo, ¿cómo va a ser? Eso nunca me lo han dicho a mí en el sistema en el cual yo pertenezco, que yo soy de la Watchtower de los testigos de Jehová. Y dije, sí, pero eso es algo, ¿verdad?, que también no se lo han dicho, pero ellos, si uno les pregunta, ellos lo reconocen, ¿verdad?, y lo aceptan. Testigos de Jehová, fundado en el 1872 en Pittsburgh, Pensilvania, por el predicador estadounidense Charles Taze Russell. Sus primeros miembros se denominan a sí mismos estudiantes de la Biblia, otros los llaman como los russellistas. En el 1884 su órgano de gobierno es la Watchtower. Desde 1884, la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Atalaya Bíblica y Sociedad del Manifiesto de Pensilvania. La International Bible Student, Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, fundada en Londres en el 1914, es una organización europea afiliada a la sede internacional de los Testigos de Jehová, radica en Brooklyn, Nueva York. Creen que en la segunda venida de Cristo se consideran seguidores de la cristiandad primitiva. Cada testigo es un ministro. El grupo insiste en el conocimiento y estudio de la Biblia y en la absoluta obediencia de los preceptos bíblicos. La enseñanza de los testigos de Jehová son difundidas predicando de puerta en puerta, distribuyendo folletos, dando clases de estudio bíblico en hogares privados. Sus reuniones y asambleas se celebran en el Salón del Reino. Reconocen lealtad tan solo al reino de Jesucristo, por lo tanto se niegan a saludar la bandera alguna, votar, realizar en el servicio militar o expresar lealtad de otro miembro a ningún otro gobierno secular. Enseñan que Cristo comenzó su reinado invisible como rey en 1914. Creen que muy pronto las fuerzas del bien guiadas por Cristo derrotarán a las fuerzas del mal dirigidas por Satán en la batalla de Armagedón. Después Cristo gobernará en la tierra durante 1000 años. Durante ese milenio los muertos resucitarán y todas las personas vivas tendrán una oportunidad de lograr la salvación. Al final del milenio, durante breve espacio de tiempo, Satán intentará atraer a quienes vivan en esa tierra paradisíaca. Entonces, junto con aquellos que la apoyen, regresarán a la tierra y será destruido definitivamente. Una humanidad perfecta disfrutará entonces de vida eterna en la tierra.
Porque ellos piensan de esta manera, porque ellos, como salen de los adventismos, ¿verdad? Una de las teorías que aparece es que este hombre, ¿verdad? Charles Taze Russell, era un colaborador de William Miller. William Miller una vez empieza a hacer pronósticos bajo un estudio escatológico, utilizando el libro de Daniel, utilizando lo que fue la fecha desde el último rey de Israel y las 70 o 72 semanas en adelante, y juntamente con el libro de Revelaciones, que fue lo que influenció la posreforma. Ellos empezaron a dar fechas. William Miller una vez ve que las varias fechas que está dando no han dado el resultado que él esperaba, que él creía que sí, que era ese día. Reconoce su falta, reconoce su error, y si se dan cuenta, los próximos que vienen dicen que sí, que creen en la venida del Mesías, pero que no pueden dar una fecha literal de decir va a venir este día. Este hombre dice que William Miller no se equivocó, que sí el Mesías vino en la fecha que él dijo, vino de una manera invisible en el 1914, no vino de una manera visible, sino vino de una manera invisible, nadie lo vio, y vino para entrar, según ellos, ¿verdad? Unas teorías que ellos tienen, para entrarle en el reino celestial. Él entró ahora en ese reino celestial y tiene la expiación por los pecados, bien parecido a lo que todavía algunos de los adventistas apoyan. Por eso es que ustedes van a ver muchas similitudes entre el adventismo y los testigos de Jehová. Ellos, ¿verdad? También otra de las cosas que piensan es que va a haber una segunda oportunidad dentro del milenio, dentro de esos 1000 años que aparentemente el Mesías va a venir a reinar. En esos 1000 años van a haber personas que van a resucitar, pero van a haber personas que todavía van a vivir, crean o no crean en el Mesías, y dentro del reinado del Mesías se le va a dar una oportunidad a esas personas para que crean en el mensaje, ¿verdad? Pero según ellos, para que crean en el mensaje de ellos, porque ellos se consideran, ¿verdad?, también como la sede o la iglesia, ¿verdad?, podría decir la iglesia madre, la cual el Mesías escogió para que enseñara sus verdades, y ellos piensan que ellos son los que van a reinar, ¿verdad?, en la tierra, dirigidos por el Mesías, y aquellos 144.000 que van a estar reinando con el Mesías en los cielos. Son bien fervientes en el mensaje de la escatología, como los cumplimientos de las profecías mesiánicas. Al igual que la mayoría de los anteriores movimientos, se autoproclaman la única identidad que porta las revelaciones verdaderas de los tiempos del fin y de las interpretaciones bíblicas, aunque en los últimos tiempos no lo dicen abiertamente, igual que los Amish, igual que los Menonitas, igual que otras denominaciones que empezaron bien arraigados a defender lo que ellos creían, a tal punto donde empezaron a autoproclamarse, como decir los vicarios, bien parecido a como se autoproclama la institución católica romana, de que nosotros somos los elegidos, los que el Padre ha elegido, los que ha santificado para llevar su evangelio. Aquel que crea diferente a nosotros no es parte de la iglesia. Nosotros somos la verdad de la iglesia. Si tú quieres ser salvo, ven aquí. Eso es bien arraigado en lo que es la teología del reemplazo. Ahora Israel no es salvo, ahora somos salvos nosotros, la iglesia, los gentiles. El que es israelita que quiere ser salvo tiene que volverse cristiano, tiene que volverse, por ejemplo, tiene que creer en la Trinidad, tiene que creer en la Navidad, tiene que creer en todos los dogmas cristianos y negar los dogmas que ellos tienen, sean bíblicos o no. Prohíben las transfusiones de sangre, usan como disciplina las restricciones religiosas y de comunidad a aquellos que ellos consideren que han violado uno de los mandamientos bíblicos o alguno de sus dogmas institucionales. Esto puede llegar a la excomulgación. O sea, ellos son bien disciplinarios en esa parte. En esa parte ellos toman la actitud de que si hay uno de sus, se puede decir, de uno de sus feligreses que ellos consideran que está violando un mandamiento, sea bíblico o sea puesto por la institución de ellos empiezan a entrar en un proceso de disciplinar, ¿verdad?, de disciplinar a la persona por un grupo de ancianos
que lo sientan y empiezan a aconsejarle, a decirle, mira, hasta llegar al punto en que esa persona puede llegar a una disciplina de aislarlo, de que no pueden ir al salón del reino, o si va, tiene que estar en un lugar apartado, no puede ser parte de lo que ellos participan. Y si la persona decide dejar eso, que ellos lo llevan o ellos les comulgan, como que lo borran indirectamente, ¿verdad?, de una lista que ellos tienen, que para ellos esa lista es la que pertenece a los Watchtowers, y también obviamente si pertenece a la Watchtower de esa lista es parecido para ellos, el punto de vista como ellos lo ven es parecido como decir, este es el libro de la vida. En una manera indirecta están diciendo a la persona, si te sales de la Watchtower, estás perdiendo tu salvación. No creen en el infierno, ¿verdad?, bien parecido también a lo de los adventistas, aunque algunos interpretan el sistema en que vivimos hoy como el infierno. Se les conoce como los que van de puerta en puerta, no creen que el diezmo sea un mandamiento vigente. Esto, ¿verdad?, también es una de las cosas de las cuales ellos también tienen como parte de sus enseñanzas cuando le dan ese estudio a las personas de puerta en puerta. A veces se enfocan en eso y lo utilizan no como para enseñar la escritura, sino a veces lo utilizan como para que las personas lo sigan, como para decir, mira, en las denominaciones cristianas por ahí piden diezmo, nosotros no pedimos diezmo, o sea, a nosotros no nos tienes que dar dinero. Creen que Jesús es el arcángel Miguel, ¿verdad?, bien parecido a la mayoría también de algunos de los adventistas. Sus principales herramientas de defensa de su enseñanza son el libro de Daniel. Creen que ya el Mesías vino y que en su segunda venida solo se manifestará a través de sus escogidos, o sea, ellos, y un grupo de 144.000 que serán quienes reinarán desde el cielo y darán órdenes a los que reinan en la tierra, o sea, a ellos, la cual será transformada en un paraíso. O sea, ellos piensan y por eso inclusive una de las cosas que ellos también tienen es que cuando hacen la cena de Pesaj o de Pascua, no pueden participar solamente aquellos que ellos entienden que son escogidos como entre los 144.000. Sin embargo, hay que reconocer que han reformado algunas de sus enseñanzas, aunque las fundamentales promovidas por sus fundadores y líderes posteriores siguen siendo las mismas, aunque con algunos enfoques diferentes para no relacionarse directamente con ellos, ya que muchos de esos fundadores y líderes son conocidos por sus fallos en sus predicciones y sus enseñanzas. Son unas cosas que ellos también se enfocan últimamente, como ellos empezaron a dar fechas sobre la venida del Mesías y tampoco vino, como ellos empezaron a decir muchas cosas de enseñanza que se dieron, que después ellos tuvieron que reconocer que sus fundadores la influenciaron y las pusieron como dogma, y hoy en día ellos no las creen. Pero una de las cosas que ellos se enfocan mucho cuando las personas conocen sobre su institución, dicen, nosotros somos personas que nos reformamos todo el tiempo y que reconocemos que sí, que han habido muchos de nuestros líderes que han fallado. O sea, antes no lo aceptaban, antes buscaban todas las maneras habidas y por haber para decir que no, que es gente que los está difamando, que son gente que está manipulando la información. Ahora, cuando se dan cuenta ya de que la información ya es obvia, pues dicen, no, sí es verdad, algunos de ellos fallaron y nosotros lo reconocemos, pero nuestra institución se ha reformado, y una de las cosas que nosotros nos alegramos es que han reconocido esos errores como seres humanos que somos y hemos mejorado. Y sí, hay que reconocer que ellos han mejorado en algunas cosas de mi punto de vista y como yo lo veo, ¿verdad? Aunque las fundamentales, ¿verdad?, que se fueron dando con el progreso de los diferentes líderes, ellos todavía no las han cambiado. Yo digo, en mi opinión personal, yo digo, si usted quiere, ¿verdad?, entrar en una conversación y que la persona de los testigos te dé la oportunidad de por qué tú no crees que esa institución sea totalmente genuina y por qué usted, o ¿verdad?, en el caso de la persona que lo quiera decir, yo te voy a enseñar por qué para mí
el punto principal de ustedes, que es la escatología, no es la correcta, ¿verdad? Y cuando uno hace un examen sobre las diferentes fechas de que ellos escogen para decir que ellos son los que han hecho ese cálculo correcto, pues uno le puede demostrar bíblicamente, históricamente y en manera de documento que esas fechas que ellos han estado dando no son las correctas, ¿verdad? Pero eso se tiene que hacer con respeto, se tiene que hacer obviamente ganándote la confianza de ellos, si es que se da la oportunidad, porque por lo regular a veces caemos en el error de que viene una persona que tiene una ideología diferente a nosotros y lo primero que buscamos es la pelea, el debate, y no entendemos que esa persona que está delante de ti, si tú entiendes y crees que tú eres el que tienes más sabiduría que él o que tienes más revelación que él, eres más responsable de la vida de esa persona. O tienes que buscar la manera de que esa persona pueda ver en ti una persona de confianza y pueda tener o pueda darle valor a lo que tú le vas a transmitir, porque si no le da valor a lo que uno va a transmitirle a la persona, por más verdad que sea lo que uno le transmite, la persona no lo va a aceptar, no va a abrir su corazón para eso. Hay que pedir a nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, que por medio del Espíritu Santo obre en la vida de esa persona y que te dé la oportunidad de traer una confianza con esa persona, al punto de que esa persona pueda decir, mira, tenemos algunas diferencias, pero reconozco la genuinidad, el conocimiento que ha demostrado y la sinceridad, que no somos fanáticos, no somos religiosos, somos personas que amamos a nuestro prójimo porque la Escritura lo enseña, no porque la religión lo enseña. Estudiamos la Escritura y queremos ser obedientes a la Escritura porque es una convicción personal de conocimiento, no solamente por herencia, no solamente por costumbre, no solamente por tradición, sino porque el Padre se ha revelado a nuestras vidas y ha traído un llamado a nosotros personalmente para cumplir el propósito por lo cual estamos aquí en la tierra. Y esto no se trata de que si yo soy de fulano, de perencejo y de aquello. Si ustedes se han dado cuenta, toda o la mayoría de las denominaciones que hemos tocado hasta ahora, yo podría fácilmente traer cada una de ellas y hablarle totalmente de todo lo negativo de cada uno de ellos, sino lo que he tratado de ser lo más imparcial posible, y obviamente en algunos puntos que son obvios obviamente para la persona que está escuchando, que tal vez dice, ok, sí, pero y sobre este tema, ¿qué tú piensas? Pues yo estoy tratando de manera resumen traer uno que otro cuando yo lo considero, pero si yo fuera una persona que fuera religioso, fanático, estuviese yo diciendo todo lo negativo de Joseph Smith, todo lo negativo de William Miller, todo lo negativo de los russelistas, todo lo negativo. No, yo trato de traer el punto de vista imparcial, hablo de cosas de las cuales yo considero que hay que admirar de ellos y también hablo de algunas cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo, con la intención de que ellos mejoren. Si es que alguno de los que me está escuchando pertenece a alguna de estas denominaciones, porque yo considero que todos tenemos que mejorar y, como yo siempre digo, presenta al Creador, al Mesías, su Hijo Yeshua, como dice la Escritura, no como lo dice tu denominación, no como lo dice tu institución. Busca la Escritura, pide que te ayude, pide que te enseñe, pide la humildad, escucha a personas que sean responsables, que no sean fanáticos, que enseñen la Escritura como está escrita y que puedan ser objetivos y reconocer y decir, mira, esta es mi opinión sobre la Escritura, cuando da una opinión personal sobre una deducción de la Escritura, y que te enseñe, no, mira, esto es absoluto, esto es lo que dice la Escritura y aquí no hay manera de pensar diferente. O sea, que seamos también radicales y claros en lo que es radical y claro. No podemos llegar al punto del fanatismo, pero tampoco a la flexibilidad de que todo el mundo está bien, ¿no? Que decir, lo que está mal, lo que está bien, pero con una sola motivación, el amor de que las personas conozcan la Escritura, se enamoren más de nuestro Padre Celestial, quieran vivir esta vida de bendición y de amor que nuestro Padre nos da día a día, esperar a nuestro Melech, a nuestro Mesías Yeshua, imaginarnos realmente cuando estemos delante de Él, el gozo y la alegría que es indescriptible, ¿verdad? Pero no ser fanático, presentar al Mesías tal y como es Él, presentar al Eterno tal y como es Él, presentar sus mandamientos tal y como son, que no caigamos en el error
que lamentablemente han caído muchos de estos reformadores, como cayó muchos de los del pueblo de Israel, que empezaron a caer en un extremismo, donde empezaron a poner tanto dogma y tanta interpretación, que la gente empezó a ver la escritura como algo gravoso, a tal punto que el Mesías tuvo que decir que su interpretación, su alajá, su manera de estudiar la escritura, de vivir la escritura, era liviana, no era una carga como la que lamentablemente estaban poniendo otros. Y así es que yo presento la escritura, no la presento ni desde el punto de vista ni de ninguno de estos reformadores. La pongo o la trato de presentar desde el punto de vista bíblico, que en muchas ocasiones hay un acuerdo con algunos de ellos, sí, pero ellos no son el guía. Mi guía es la escritura, la Torá. Mi guía es las palabras de nuestro Melech Yeshua, transmitidas a sus sheliachim, que las plasmaron en los evangelios y en cada una de las cartas. Vamos a seguir. Y aquí vamos a ver otro enfoque. Vimos que el primer enfoque fue, de entre lo más cercano, los primeros enfoques fueron, ¿verdad?, de un punto de vista un sub y baja del pueblo de Israel. Después vino la reforma, después hubo otro enfoque, después que salieron de Babilonia, llegaron a Jerusalén otra vez. Esdras con Nehemías y entre otros líderes hicieron muchas cosas extraordinarias. Luego pasó un tiempo donde no hubo profecía. Vino otra vez profecía por medio de Yohanan Hamabbil, Juan el Bautista. Vino el cumplimiento de todas esas profecías en el Mesías de Israel. Después sus sheliachim o sus apóstoles empezaron a promulgar esa buena nueva, ese evangelio, pero luego se enfrentaron a muchas cosas y entre eso hubo un enfoque donde se empezó a corromper lo que fuera el evangelio, ya profetizado por Shaul y por los otros apóstoles, hasta llegó a una sede institucional, religiosa y política que hicieron un sincretismo y hubo ese enfoque de debate de cuál va a ser la sede principal. Y esos debates en la sede principal era la que iba a determinar cuál iba a ser la manera de interpretar lo que era el Nuevo Testamento. Y empezaron a interpretar cómo era el Mesías, empezaron a interpretar, por ejemplo, si se tenía que guardar el Shabbat o no, empezaron a hacer muchos cambios para sus comodidades. Pero luego vimos el enfoque de lo que fue los reformistas, que fue Lutero, no solo gracia, no la institución. Después vemos la posreforma, que empieza a mezclarse con lo que es la escatología, que lo vimos hasta ahora. Y ahora el otro enfoque es no solamente ya como algo de que el Mesías viene, que el Mesías viene, que el Mesías viene, sino es otra cosa que se añade. No es que dejan lo de la venida del Mesías, se sigue la venida del Mesías, pero se añade un enfoque que es lo que empieza a surgir otras denominaciones enfocadas en eso. ¿Cuáles son esas denominaciones? Lo vamos a estar viendo. Dice la ciencia cristiana. Religión basada en la vida de Jesucristo, especialmente en los poderes de sanación que se le atribuyen en el Nuevo Testamento. Esta iglesia fue fundada en 1879 por Mary Baker Eddy, luego de haber recuperado milagrosamente de un serio accidente. Se recuperó de un accidente de una manera milagrosa en el 1866, al haber vislumbrado el gran hecho de que la vida espiritual es la verdadera y única realidad de la existencia. En el 1892, Eddy reorganizó la iglesia de Boston y la rebautizó con el nombre de la primera iglesia de Cristo científica o la Madre Iglesia. Las doctrinas y los sistemas de culto se basan en los principios establecidos por la fundadora. El libro de texto base es La Ciencia y Salud, obra que fue revisada y corregida muchas veces por su autora y cuya edición final fue publicada en el 1906. En el 1895, Eddy estableció que la Biblia y el libro Ciencia y Salud eran los pastores de las iglesias de la ciencia cristiana. Los seguidores de la iglesia Ciencia Cristiana estudian los pasajes durante la semana para luego leerlos en voz alta durante la reunión dominical. Dos miembros laicos que hayan sido elegidos de entre cada congregación local son los encargados de leerlos. Además, cada semana las iglesias celebran reuniones testimoniales en las que los miembros de las congregaciones relatan sus experiencias personales relacionadas con las curaciones y regeneraciones. ¿Cuál es el enfoque ahora?
un enfoque de ver los dones moverse. Ahora el enfoque del servicio ya no es tanto buscar en lo que era la doctrina de, por ejemplo, la obediencia a los mandamientos, si luego vino lo que no, ahora el enfoque es vamos a ver cómo es que viene el Mesías, cuándo es que viene, ahora el enfoque ahora es vamos a buscar ese milagro, vamos a buscar los milagros, vamos a buscar el poder sanador, vamos a buscar lo que se ha perdido, como ellos le llaman, lo que se perdió por muchos años, que fue el poder que se derramó en Hechos 2, donde los Sheviahim empezaron a hacer milagros y prodigios en donde quiera que repararan. Y aparece también otra denominación, y esta denominación es la Alianza Cristiana y Misionera. Esta es otra denominación que aparece. Esta denominación aparece en 1881 por Albert Benjamin Simpson, de origen canadiense, pastor de la iglesia presbiteriana de la calle 13 en Nueva York. Dimitió su cargo para dedicarse a las masas rechazadas y sin iglesia y organizó un instituto de entrenamiento misionero y un centro de evangelización, el Missionary Training Institute en Nueva York Gospel Tabernacle. Además publicó una revista para difundir mensajes de Work and the World, o sea, la palabra, el trabajo en el mundo, hoy conocida como Alliance for Life. En 1887, Simpson, con la reforma de dos sociedades misioneras, de Christian Alliance y de Evangelical Missionary Alliance, más tarde de International Missionary Alliance, y evidentemente no como una denominación, sino más bien para organizar la movilización de cristianos en general al trabajo misionero en el extranjero, especialmente fuera de los Estados Unidos de América. No fue sino hasta mediados del siglo XX cuando se convirtió oficialmente en una denominación. Así fue como surgió esta denominación de la Alianza Cristiana y Misionera, influenciada más a lo que era la misión. Y aquí vamos a hablar de unas denominaciones también que son bien prominentes, ¿verdad?, dentro de, por ejemplo, en el área de Occidente, y es el movimiento pentecostal. A partir de 1840 se empezó a predicar sobre el bautismo en el Espíritu Santo. John Morgan escribió: el don del Espíritu Santo en su plenitud pentecostal no debía restringirse a la Iglesia Apostólica. Es el privilegio compartido por todos los creyentes. ¿Por qué él dice eso? Porque había un pensamiento que todavía hasta el día de hoy está, que dice, no, son milagros fue más que para el tiempo apostólico, donde vivieron los apóstoles. Luego de eso, ya los dones de milagros, los dones de profecía, ya eso no está vigente. Y él dice que no, que eso no se puede restringir solamente para esa época, sino también para la época actual. Por ejemplo, en el caso donde él está viviendo, en el 1840. En el 1846, unos 100 creyentes fueron bautizados, aparentemente, ellos dicen, con el Espíritu Santo en Carolina del Norte, hablando en nuevas lenguas. Pertenecían a un grupo llamado Unión Cristiana Iglesia de Santidad. En el 1907 lo cambiaron por Iglesia de Dios. Vemos que ahora el enfoque de ellos es para buscar la espiritualidad, buscar esos trances metafísicos. En el 1900, el reverendo Charles F. Parham, ministro metodista, inició un instituto bíblico llamado Bethel en Topeka, Kansas, solamente para hombres blancos. Se matricularon 40 alumnos, de los cuales 12 poseían credenciales de la Iglesia Metodista y del Movimiento de Santidad. Y es bien interesante, ¿verdad?, para los que tal vez dicen, pero ¿por qué es que dice que solamente eran alumnos blancos? Y porque estamos hablando de 1840, donde, ¿verdad?, todavía habían esos problemas, ¿verdad?, aunque hasta el día de hoy están, ¿verdad?, pero obviamente mientras más para atrás le demos los años, más ¿verdad?, más fuerte eran los encontronazos entre lo que eran las razas, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, aún dentro de las congregaciones, en esa época muchos de ellos eran racistas. Inclusive se dice que a ese tiempo las iglesias mayormente eran de blancos nada más, o de negros nada más, o de latinos nada más.
en un culto la noche del 31 de diciembre de 1900 y al inicio del 1 de enero de 1901, dicen que el Espíritu Santo se derramó sobre Agnes Osman, de 18 años, quien dice que habló en nuevas lenguas. Esto sucedió mientras los estudiantes estaban estudiando el libro de Hechos acerca de cómo fue el bautismo en el Espíritu Santo de la Biblia. Por esta razón, el director y los estudiantes comenzaron a proclamar la nueva experiencia pentecostal. Esta experiencia era la atracción del momento para los medios de comunicación. En los primeros 5 años de la formación, el movimiento pentecostal se había proyectado en Kansas, Missouri y Texas. El pentecostalismo clásico comenzó en 1901 entre cristianos que se reunían en la calle Azusa, en Los Ángeles de California. Esta denominación sale de personas que son metodistas, algunos de ellos, y están buscando la espiritualidad, están buscando lo que son el ser bautizado en el Espíritu Santo. Dicen que tuvieron una experiencia en una de esas búsquedas que tuvieron y se empezaron a proclamar y tuvieron mucha resistencia, donde muchas de las personas decían, ¿verdad? Y más aquellos que decían que eso era para el tiempo apostólico, donde los miraban y decían, ustedes son raros, están hablando cosas, están buscando cosas espirituales y sabrá qué es lo que ustedes están haciendo, porque lo que vemos es más un desorden que un orden. The Pentecostal Church. Aquí vemos, ¿verdad? Personas como si fuera un servicio pentecostal, que mayormente siempre va a haber un tiempo, ¿verdad?, donde va a haber el tiempo de la oración, y ese tiempo de oración va a ser oración tal vez por los enfermos, tal vez porque el Espíritu Santo se derrame. Esto es algo bien tradicional y de costumbre que no se practica hoy dentro del sistema pentecostal tanto, pero sí que era bien enfático en los tiempos tal vez 40 a 50 años antes, donde se decía que todo aquel que se convertía, ¿verdad?, como dice, o que recibía el Mesías dentro de una de esas denominaciones, lo primero que le decían es: busca la llenura del Espíritu Santo. Y ese busca la llenura del Espíritu Santo es ora, ayuna, haz vigilia, amanécete, y no ceses hasta tú rogar y llorar y pedirle al Padre que te bautice con el Espíritu Santo. ¿Y cuál va a ser la confirmación de que Él te bautizó? Si hablas en nuevas lenguas. ¿Qué es hablar en nuevas lenguas? Pues como ellos le llaman, entrar en un trance espiritual donde la persona empieza a decir, ¿verdad?, un dialecto en el cual por lo regular no es conocido, ¿verdad? O también en lo que es que la persona indirectamente como que pierde el control y empieza a hacer movimientos, ¿verdad?, en lo que son movimientos extraños para el punto de vista racional de la persona que lo ve. Y ellos dicen que eso es que la persona está danzando, o sea, está bailando en el espíritu. Así es que ellos lo denominan, ¿verdad? Vamos a ver varias cosas sobre los pentecostales. Dicen que Jesucristo salva, la salvación como un don dado por Dios a las personas con fe, otorgado gracias a la crucifixión de Jesús. En este sentido, la mayoría creen en la doctrina del arminianismo. Es bien importante. Yo creo que, si no me equivoco, el 99.9% de los pentecostales creen del punto de vista arminiano, que está en contra de la doctrina de la predestinación. Jesucristo viene. La escatología pentecostal se centra en el pronto regreso de Jesucristo a la tierra, dividido en dos momentos: el arrebatamiento de la iglesia de Cristo y el regreso de Jesús después de la gran tribulación. Esto es el pensamiento que vino en la postreforma, del pensamiento futurista. Los pentecostales adoptaron ese pensamiento porque una de las cosas que tal vez no dije en ese momento es que del preterismo, del historicismo, que era el que siempre, normalmente casi todos creían, la del futurismo y otras que después vinieron, pero la más que se adoptó por medio de la influencia y la promoción que le dio Zig Scofield y Darby, fue la del futurismo. Esa es la más que se aceptó, la del dispensacionalismo pentecostal, o el dispensacionalismo, se podría decir futurista, es la más que se adoptó en muchas áreas occidentales, o por todos los pentecostales y también por otros metodistas, por la mayoría
de los que salen después, o que están antes y después, de todos los protestantes, la más que adoptaron fue la futurista. Creen en la Trinidad como la esencia en la que Dios se manifiesta y que es el mismo. Son carismáticos y promueven a sus seguidores a buscar experiencias espirituales en especial el bautismo del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas y lanzar en el Espíritu, lo que estuve hablando casi ahora. Sus servicios son carismáticos, buscando manifestaciones como las sanidades, milagros, profecías, declaraciones. Exhortan a muchos, a las personas, a buscar la santidad por medio de algunos oración y experiencias espirituales. O sea, esto es bien importante que lo diferencia entre otras denominaciones que, aunque buscan lo que es la llenura del Espíritu, buscan entre otras cosas bien similares, pero no son tan carismáticos y tan enfáticos como ellos, en que ese es su punto central. Y es lamentable cuando, ¿verdad?, vemos esto, porque por lo menos de la experiencia que tal vez las personas han tenido, como por ejemplo mi experiencia, ellos determinan, o empiezan a señalar a las personas o a darle un nivel espiritual a las personas según lo que ven de esa persona. Si la persona de momento en medio del servicio empieza a hablar en lenguas, como ellos le llaman, empiezan a danzar en el espíritu, empiezan a decir así dijo el Señor, y empiezan a profetizar, a decretar, o empiezan a poner manos sobre otras personas y ven que las otras personas se caen o la persona se sana, conforme a eso que ellos están viendo es que ellos dicen este es un siervo. O si no ven nada de eso en una persona, pues pueden llegar al punto donde digan esta persona está fría, está enfriándose, o está tibio, o sea, no está en el fuego. Algunos promueven a hacer guerra espiritual con intercesiones de oración y alabanzas para adquirir lo deseado. Esto es más moderno. Esto ya es más un punto moderno donde ellos ya empezaron a notar también que una persona, por ejemplo, tú tienes un familiar que está enfermo, haz una guerra espiritual para que venzan los ataques del enemigo y la sanidad se derrame sobre la vida de tu familia. O si no es salvo, para que ates al enemigo, lo eches fuera, y automáticamente al echarlo fuera, pues entonces tú tomas autoridad sobre tus hijos, sobre tu familia, y los declaras salvos, y los declaras sirviéndole al Padre. Y como tú ganaste esa guerra espiritual, si es que realmente la ganaste, según el punto de vista de ellos, va a suceder. Si no, tienes que seguir haciendo guerra espiritual, y se reúnen a veces entre muchas personas a hacer guerra espiritual. También la hacen esa guerra espiritual por medio de cánticos, que es más moderno. Ahora también es en esos conciertos que hacen ellos, esas alabanzas que ellos hacen. Dicen, la alabanza también rompe las cadenas. Dicen, así es que tú vas a adquirir lo deseado. Si tú piensas que las cosas van a venir fácil, no creas que van a venir fácil. Si tú crees que el Señor te va a dar todo, así porque sí, no te lo imagines así. Tú tienes que hacer guerra, porque para eso se te mandó, para eso el Padre te dio la autoridad del Mesías, para tú atar al enemigo, para echarlo fuera, para, como dice, reconquistar lo que el enemigo te quitó, recuperar esas porciones que el enemigo te quitó. Es un punto de vista intelectual, más al punto de vista místico, ¿verdad? De cómo lo ven otras ideologías. Creen en el infierno y en una vida en un cielo fuera de este mundo. Esto es bien importante. Una cosa que también se enfatizan es, si una persona muere hoy, la persona, si no murió en Cristo, va para el paila, o ¿verdad?, como dicen, para el paila del infierno, que es una cosa que se utiliza en esto de Goebbels, va para el infierno y va a estar en el infierno sufriendo, en la resurrección va a volver a ser enjuiciado y va a volver otra vez al lago de fuego a sufrir por la eternidad. Y nosotros vamos a estar en un cielo fuera de toda esta tierra, fuera de todo este mundo, en un cielo nuevo y una tierra nueva que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo hoy. De esa manera es que yo lo veo. Su estatus religioso lo divide, ¿verdad? Esto es como ellos la catalogan, ¿verdad? Entre pastores, maestros, obispos o presbíteros, que son los que supervisan, apóstoles. Algunos están en contra, ¿verdad? Pero dentro de este sistema hay algunos que se llaman apóstoles.
evangelistas, misioneros, diáconos, entre otros, entre líderes de jóvenes, líderes de movimiento. Sí, pero obviamente esto es como un resumen, ¿verdad?, de cómo es que ellos se manejan. El pentecostalismo moderno está conformado por el pentecostalismo histórico, el pentecostalismo clásico, el pentecostalismo unicitario y el movimiento carismático neopentecostalismo. Esto es bien importante porque este es el que está, se podría decir, en el top en estos momentos, en los tiempos modernos. Este es el que tiene más seguidores en mi concepto, ¿verdad?, de lo que tal vez yo puedo tener experiencia. El más que tiene seguidores es esto, el de pentecostalismo. De todos los demás, y estos que son el pentecostalismo histórico, y los demás están en un debate doctrinal y se puede decir en un tirijala con este neopentecostalismo, porque dentro del pentecostalismo hay muchas también ramas, igual que del metodismo, igual que de los adventistas, igual que de los testigos, igual que de todo. Hay personas que se creen como ellos, pero tienen diferencias. Y, ¿verdad?, aquí como de manera de paréntesis, ¿verdad?, seguimos en lo que es la historia de la Iglesia Oriente de la Doctrina, y aquí estamos hablando de otras cosas que se fueron dando también en la institución católica romana más posteriormente, que es lo de la Inmaculada Concepción. El dogma proclamado por el Papa Pío en el siglo IX, en el siglo IX, el 8 de diciembre de 1854, que sería en el siglo XIX, en su bula Ineffabilis Deus, en dicho dogma declara que por una gracia especial de Dios, María fue preservada de todo pecado desde su concepción. O sea, aquí vamos a estar elevando mucho más a María, y empieza y dice que María no solamente no tuvo hijos, no solamente subió y no vio muerte, no solamente es la madre de Dios. Para que todas esas cosas sean correctas, para tener una afirmación, por si acaso alguien duda, ahora vamos a tener un dogma que afirme mucho más eso, y es que María nunca pecó. Ella nunca cometió un pecado, inclusive como la concibieron a ella fue sin pecado también, bien parecido al Mesías. Declaramos y rodamos y definimos que la doctrina que sostiene la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Está revelado por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Entonces, Pío en el siglo XIX, Bula Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1854, Dios inefable. Habiendo provisto desde toda la eternidad la ruina lamentabilísima de todo el género humano, que había de desviarse de la culpa de Adán, y habiendo determinado en el misterio escondido de todos los siglos culminar la primera obra de su bondad por medio de la encarnación del Verbo. Eligió y señaló desde el principio y antes de todos los siglos a su unigénito Hijo, una madre, para que, hecho carne de ella, naciese en la feliz plenitud de los tiempos, y tanto la amó por encima de todas las criaturas, que solamente en ella se complació con señaladísima benevolencia. Y aquí vamos a hablar de otra, que es la Iglesia del Nazareno. Vimos como la institución católica romana, ¿verdad?, hasta hace poco sigue poniendo dogmas. Los que son católicos fieles, ¿verdad?, pues todavía piensan y creen que esos dogmas fueron dados por Pedro, o algunos saben que fue dado por ellos, pero obviamente como los tienen a ellos como una autoridad, pues dicen esto es como si fuera dado por Dios. Principios del siglo XX se produjo en Estados Unidos la fusión de alrededor de 15 grupos surgidos del movimiento de las iglesias de santidad basado en la ideología del arminianismo. O sea, los iglesias de Nazareno son arminianos también. El nombre original de la fusión era la Iglesia Pentecostal del Nazareno, pero
El término pentecostal fue abandonado en 1919 para evitar confusiones en los pentecostales que enfatizaban el hablar en lengua. Vemos que en los primeros siglos del pentecostalismo tuvo mucho shock, inclusive muchos de ellos que dentro de ese sistema no estaban de acuerdo y se fueron aparte, entre ellos los nazarenos, porque no estaban de acuerdo en la manifestación de hablar en lengua. La iglesia de Nazareno es de teología arminiana wesleyana, ¿verdad? Bien parecida a donde salieron los pentecostales, que es de los wesleyanos, que son los metodistas. Y su sistema de gobierno combina elementos de autonomía, congregacional con un sistema representativo que incluye la existencia de superintendentes. Se han extendido por muchos países del mundo y se encuentran en casi todos los países del continente americano. Los nazarenos operan numerosas instituciones educativas y programas asistenciales. Su más conocida publicación es el Heraldo de Santidad. Así fue que se organizó esta institución, ¿verdad? O esta denominación, Iglesia del Nazareno, que tiene una inclinación del pentecostalismo, con la diferencia de que ellos no están de acuerdo en las manifestaciones, ¿verdad? Eso de estar hablando en lengua. Y también sale otra denominación de lo que son los pentecostales, que es la Asamblea de Dios, que para el 1910 habían dos grandes asociaciones pentecostales, la Fraternidad de Texas y Arkansas, dirigida por E.M. Bell, y la segunda, la Fraternidad de Alabama y Mississippi, liderada por H.A. Groves. Bell había sido ministro metodista, pero fue expulsado después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Empezó a editar un periódico llamado La Fe Apostólica, que más adelante se llamó Palabra y Testimonio de Fort Worth, Texas. Allí se publicaban los testimonios de muchos hermanos que a lo largo y ancho del país habían recibido la promesa del Espíritu Santo. Sintió la necesidad de unificar a muchas iglesias, a estas muchas iglesias independientes para hacer valer los derechos sobre sus propiedades ante el gobierno, a la vez buscaba proteger el trabajo de estas iglesias contra las grandes denominaciones que no veían con agrado el pentecostalismo. Eso es bien importante también recalcar. El pentecostalismo en estos tiempos es que ha sido aceptada por la mayoría general, ¿verdad?, de las otras denominaciones. Antes lo veían como un movimiento raro. Y también del pentecostalismo aparece esta iglesia que se llama la Iglesia de la Unicidad, que niegan la Trinidad. La mayoría o todos los pentecostales creen en la Trinidad, excepto este movimiento, ¿verdad?, que se autodenomina también como una denominación pentecostal, pero no cree en el dogma trinitario. Afirman que Dios cambia de manifestaciones. Es Padre en el Antiguo Testamento, es Hijo en el Nuevo Testamento, y ahora es Espíritu Santo desde que Cristo ascendió. Dicen que el concepto de la Trinidad es algo pagano. Dicen, no creemos en la Trinidad. Dios es uno. Y ese Dios que es uno, también es Dios Padre, también es Dios Hijo, y también es Dios Espíritu Santo, pero es uno. No son tres manifestaciones. Perdona, son tres manifestaciones, pero es uno. Pero el concepto de que son tres entes, como el caso de los pentecostales y otros que creen en la Trinidad, dicen, no son tres entes diferentes, es uno que se han manifestado de diferentes maneras, que los trinitarios también lo determinan así, pero del otro punto trinitario como ellos lo determinan, ellos no están de acuerdo y por eso dicen no creemos en la Trinidad. El pentecostalismo unitario, en 1914 muchas iglesias pentecostales independientes sintieron la necesidad de agruparse y fueron convocados a una reunión en Hot Spring, donde realizaron su primer concilio, formado así las Asambleas de Dios. En 1916, un grupo de pastores de iglesias pertenecientes a las Asambleas de Dios tuvieron una revelación divina, según ellos. Pero digo según ellos porque yo no estaba ahí, donde Dios les mostraba a través de pasajes de la Biblia que el bautismo en agua debía ser realizado en el nombre de Jesucristo y no en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es lo que ellos dicen, que tuvieron una revelación donde el Padre les reveló a ellos que el bautismo no era en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús solamente. Además, proclamaron la unicidad de Dios al decir que Jesucristo y Jehová eran el mismo manifestado en carne y negando la Trinidad. Los dirigentes de la organización pidieron a estos pastores que se retractaran de su doctrina, pero ellos decidieron
desafiliarse de la Asamblea de Dios y decidieron formar la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Nota histórica: esta misma doctrina surgió en los siglos II y III, llamada como patripacianismo, que negaba el dogma de la Trinidad al considerar la misma como tres manifestaciones de un ser divino único, sosteniendo que fue el mismísimo Dios Padre quien había venido a la tierra y había sufrido de la cruz bajo la apariencia del Hijo. Esta doctrina, considerada herética y condenada en el 261 por el Concilio de Alejandría. Bien parecido, como vimos, ¿verdad? Que es bien importante todo lo que estuvimos viendo al principio, porque esos pensamientos son los que influencian hasta esta época, y a veces nosotros nos preguntamos, ¿pero cómo va a ser? ¿Por qué? Porque dentro de los pensamientos de estudio, de libros que la mayoría de estos fundadores o reformadores o líderes que se van dando son parte de su formación. O sea, ellos estudian a Lutero, estudian a Calvino, estudian a Tomás de Aquino, estudian a este hombre que también fue uno de los primeros padres aparentemente de la iglesia, Alejandro, o todas esas personas. Ellos las estudian y directamente los influencian y se inclinan hacia un punto de vista. Y si alguna persona dice, pero yo no conozco mucho a los pentecostales unicitarios, ¿tendrán otro nombre de los cuales pueda hacer referencia a lo que tal vez estamos escuchando? También a estas personas también muchos los conocen como los que se le llaman los Jesús solo o solo Jesús, ¿verdad? Los que se le dicen así, Jesús solo, porque para ellos es solamente Jesús. Jesús fue el Padre, y después, que en ese momento no se llamaba Jesús, se llamaba Jehová, después vino a la tierra, y para ellos, pues obviamente, si, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? Teniendo un ejercicio, si Jesús era Jehová y estaba en el cielo, y después Jesús dejó de ser Jehová y se volvió en Jesús, y tuvo que entonces abandonar el cielo, ¿verdad? O su trono, para venir aquí a la tierra. Entonces el cielo se quedó sin Dios mientras Jesús estaba en la tierra, ¿verdad? Es como un ejercicio que uno se puede cuestionar y decir, ¿sabes? Si vemos que Dios es el que gobierna no solamente Israel, gobierna el mundo entero, todas las naciones, lo visible y lo invisible, pero uno se debería preguntar entonces ¿dónde estaba Dios mientras Jesús estaba sufriendo? ¿Verdad? Porque si Dios era Jesús o Jehová era Jesús en ese momento, pues ¿qué pasaba con todas las cosas que se mantienen gracias a la autoridad del trono donde está el Padre, que es la que lo sostiene? Y aquí vemos cómo, ¿verdad? Estamos llegando casi al fin de las denominaciones, ¿verdad? Aquí vamos a ver de cómo llegó, ¿verdad? Traje esto porque obviamente soy puertorriqueño y traigo de cómo esto influenció también aquí en Puerto Rico, ¿verdad? El cambio de soberanía, ¿verdad? En el cambio de soberanía de 1898, Puerto Rico sufrió una transformación en todos los órdenes, inclusive en la cuestión religiosa. De una cultura predominantemente católica, Puerto Rico comenzó a cambiar a una sociedad corte protestante. Eso es bien importante, ¿verdad? Por nosotros se dice, ¿verdad?, que en ese año o antes de que vinieran los misioneros protestantes, Puerto Rico, pues obviamente quien dominaba era España, y todo era un punto de vista, ¿verdad?, católico. Y se puede decir que en todo Puerto Rico era católico, supieran qué era ser católico o no, pero por nacimiento y por herencia se le denominaba como católico. Cuando vienen estos, pues ya hubo un avivamiento donde muchas de esas personas abandonaron el sistema católico romano y se volvieron protestantes. Llegaron movimientos sociales como el Ejército de Salvación, ¿verdad?, los metodistas, y se abrieron hospitales como el Hospital Ryder en Humacao, la Iglesia Evangélica Unida, San Lucas en Ponce, de una episcopal, hospitales presbiterianos, hospital menonita de Daimonito, hospital de Bellavista Adventista y la Universidad Interamericana de San Germán Presbiteriana. Esto fue las obras que hicieron, ¿verdad? Que hasta el día de hoy muchas de ellas todavía están vigentes, de las cuales contribuyeron cada uno de estos misioneros, ¿verdad?, de diferentes denominaciones aquí en Puerto Rico. La Iglesia Pentecostal en Puerto Rico, ¿verdad?, la Iglesia de Dios Pentecostal, fundada en 1916, el Movimiento Misionero Mundial, fundado por el misionero puertorriqueño Luis M. Ortiz,
también fundador de la Iglesia Cristiana Pentecostal de Cuba, se ha extendido por la isla, el Caribe, Estados Unidos, Europa y África. Otros movimientos pentecostales son la Iglesia de Cristo de las Antillas, en 1933, la Iglesia de Cristo Misionera en 1934, un sector de teología pentecostal dentro de la Iglesia de los Defensores de la Fe Cristiana en 1931, la Iglesia Mita en 1942, porque esta señora, ¿verdad?, sale de una iglesia pentecostal que ella, ¿verdad?, sale de una iglesia pentecostal que fue fundada en Arecibo por Juanita García Peraza en 1940, pero cuya teología se ha apartado de la doctrina pentecostal. Entonces, lo que esta persona, ¿verdad?, o este movimiento, tal vez muchos fuera de Puerto Rico no lo conocen, pero un movimiento de una persona que salió del pentecostalismo y ahora tiene un movimiento donde ella dice que ella es el Espíritu Santo. Ahora, ¿verdad?, su esposo, sus seguidores, pues también dicen que son, unos dicen que son el Espíritu Santo, otros, ¿verdad?, son como que diferentes títulos que se autoproclaman divinos directamente. Y en un sector de Puerto Rico, no en todo Puerto Rico, pero en un sector de Puerto Rico llamado Barrio Obrero, hay una, ¿verdad?, se puede decir, la sede de ellos, en donde para hacer un Puerto Rico tan pequeño, pues tienen un grupo de personas, se podría decir, aceptable desde el punto de vista que no sé, tal vez son 1000, tal vez son 2000 personas que hay en ese lugar, tal vez un poco más, pero para hacer un barrio tan pequeño, pues dicen como que, wow, tú tienes mucha influencia. En Puerto Rico, que también es pequeño, ¿verdad?, pues todo el mundo se entera. No sé si tienen alguna sede en otro país. Las iglesias pentecostales también, la Iglesia Pentecostal de Jesucristo en 1938, la Iglesia Evangélica de Samaria en 1941, la Asamblea Cristiana, el Concilio Iglesia de Dios Apostólica, la Iglesia Cristiana de Nazaret, la Iglesia de Dios Primitiva, la Iglesia de Dios Sacrificada, la Iglesia de Dios Singular, la Iglesia Evangélica de Avivamiento, la Iglesia Evangélica del Buen Pastor, la Iglesia de Mensajeros de Cristo, la Iglesia Montesillón, la Iglesia Pentecostal del Nazareno, la Iglesia Refugio de Sion. Otra iglesia fundada por puertorriqueños tiene también una feligresía apreciable en Nueva York, que tiene una sede, y otros lugares la sede cristiana de Damasco. Este concilio pentecostal, ¿verdad?, tiene diferentes sedes, ¿verdad?, entre de la principal, está aquí en Puerto Rico, pero también hay en Nueva York y en otros estados. Estas iglesias estas denominaciones que yo acabo de mencionar, todas son en Puerto Rico, todas salieron de Puerto Rico. Y aquí dice, nada nuevo bajo el sol, no hay nada nuevo bajo el sol. Esto es basando, ¿verdad?, en una de las frases que dijo Shlomo, ¿verdad?, o Salomón, dijo que, ¿verdad?, que no hay nada nuevo bajo el sol. También muchos se preguntan, pero ¿cómo hacer? Las computadoras no estaban antes, no estaban nada de esas cosas. No vamos a entrar en detalle, ¿verdad?, pero para mí, yo estoy de acuerdo con lo que Shlomo dice, ¿verdad?, no hay nada nuevo bajo el sol. Y le voy a dar un poco para atrás porque aquí vamos a hablar entonces ahora de lo que es el neopentecostalismo. El neopentecostalismo, que en mi opinión personal está influenciando mucho a las personas modernas hoy en día y que tal vez no saben de dónde salen, o tal vez dicen que es un nuevo movimiento o una nueva revelación o que es bíblico. Otros le tiran diciendo eso no tiene nada que ver con la Biblia. Pues vamos a traer información, ¿verdad?, para que cada quien pueda verlo, pueda analizarlo y pueda tener de primera mano, se podría decir así, ¿verdad?, cómo fue que surgió este movimiento neopentecostal. Así que hasta la próxima. Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes y con toda su familia. Lolis Hoa, Yeshua Haderek, Haimet, Hahaim. Shalom Ubrajo Lekolam. Ay, tate.